se extinguieron hace más de 100 años. 15 personas gigantes que existieron en el pasado. ¿Existieron los gigantes? Es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. A lo largo de la historia se han tejido leyendas y mitos sobre seres de dimensiones enormes. Por eso, queremos invitarte a que nos acompañes a conocer a 15 personas gigantes que existieron en el mundo. Número 15. Edward Beaupré. Edward Beaupré nació el 9 de enero de 1881 en Willow Bunch, Saskatchewan, Canadá, convirtiéndose en una figura legendaria. A los 17 años, ya medía más de 2,13 metros sin señales de detenerse. A pesar del dolor causado por su crecimiento desmesurado, era descrito como amable y de espíritu tranquilo. Inicialmente soñaba con ser vaquero, pero una desfiguración facial por una patada de caballo lo llevó al mundo del espectáculo, donde exhibió su asombrosa estatura y fuerza. A diferencia de otros gigantes, era robusto y poderoso, destacándose como un hombre fuerte más que como un monstruo. Después de una gira por Canadá y Estados Unidos, la tuberculosis lo afectó en 1901, sumado al desgaste de la vida itinerante y al crecimiento continuo de su cuerpo. Su vida llegó a su fin el 3 de julio de 1904, a los 23 años, debido a una hemorragia pulmonar masiva, dejando un legado como el poderoso gigante Willow Bunch, con una estatura de 2,49 metros. Número 14. Anna Heinning Swan. Anna Heinning Swan, reconocida como la mujer más grande del mundo, dejó una huella imborrable en la historia. Nacida el 6 de agosto de 1846 en Nueva Escocia, Canadá, Anna sobresalió desde temprana edad debido a su estatura extraordinaria. A los 4 años ya medía 1,22 metros y a los 15 años alcanzaba los 2,5 metros, resultado de un crecimiento acelerado asociado al gigantismo. Convertida en una atracción popular, Anna atrajo la atención de muchos, convirtiendo la granja familiar en un destino turístico. Esta curiosidad llevó a su familia a llevarla a ferias locales, donde se exhibía como una atracción, proporcionándoles ingresos adicionales. Su estatura no solo la convirtió en una atracción, sino que también le brindó oportunidades educativas y profesionales. En 1862 se unió al Museo P.T. Barnum en Estados Unidos como la gigante de Nueva Escocia, donde recibió educación, aprendió música y canto y se destacó en su carrera. Sin embargo, su vida fue truncada por la tuberculosis y problemas de tiroides, falleciendo a los 42 años debido a una insuficiencia cardíaca en 1888. Número 13. Väinö Myllänen. Väinö Myllänen nació en Helsinki, Finlandia, el 27 de febrero de 1909. Fue la persona viva más alta del mundo y puede que se haya convertido en la más alta después del fallecimiento de Robert Wadlow. Medía 2,24 metros a la edad de 21 años, pero experimentó una segunda fase de crecimiento al final de los 30, alcanzando una altura de 251,4 centímetros. Sirvió como soldado en las Fuerzas de Defensa de Finlandia en 1929 y era conocido por su gran fuerza y, por supuesto, su altura. En la década de 1930 viajó por Europa como luchador profesional y artista de circo. En 1946 se mudó a una pequeña localidad finlandesa y dirigió una granja de pollos. Su deceso ocurrió en Helsinki en 1963. Número 12. Gabriel Esteban Monjane. Gabriel Esteban Monjane, nacido en Manjacase, provincia de Gaza, Mozambique, en 1944. Fue un artista circense mozambiqueño que destacó por su extraordinaria altura. Es uno de los 24 individuos en la historia médica que han alcanzado los 2,44 metros o más de altura. Su crecimiento anormal, atribuido a una glándula pituitaria hiperactiva, comenzó poco después del nacimiento. A los 17 años, Monjane ya medía 2,39 metros de altura y se unió a un circo portugués. Cuando se midió oficialmente en 1987, Monjane medía 245,7 centímetros y pesaba 158 kilogramos. Lamentablemente sufrió problemas en las piernas a lo largo de su vida, especialmente en sus últimos años. El libro Guinness de los Récords lo reconoció como el hombre más alto del mundo en su edición de 1988. Monjane falleció en enero de 1990 tras complicaciones producto de una caída en su casa. Número 11. Los gigantes de Ecuador. Un equipo de investigación liderado por el antropólogo británico Russell Dement está llevando a cabo análisis en Alemania sobre esqueletos sorprendentemente altos descubiertos en Ecuador y la región del Amazonas peruano desde 2013.
Estos esqueletos, datados entre principios del siglo XV y mediados del siglo XVI, miden entre 2,13 y 2,43 metros de altura y algunos están en excelente estado de conservación. Los esqueletos completos, así como aquellos de los cuales se conservan partes de los huesos, no muestran signos de deformación y parecen haber gozado de una salud relativamente buena. Envueltos en hojas y enterrados en espesa arcilla, se mantuvieron herméticamente protegidos contra filtraciones de agua, lo que permitió su conservación. Según Dement, los esqueletos no muestran signos de enfermedades asociadas al gigantismo, como trastornos hormonales. Las articulaciones se ven sanas y la cavidad pulmonar es voluminosa. Un esqueleto datado pertenecía a una mujer que probablemente tenía unos 60 años al morir, una longevidad poco común en casos de gigantismo. Número 10. Don Queller. Don Queller, nacido en Denton, Montana, Chicago, Estados Unidos, el 1 de septiembre de 1925, quien junto a su hermana gemela nacieron de padres de estatura superior a la media. El periodo anormal de crecimiento de Queller comenzó cuando tenía 10 años. El libro Guinness de los récords mundiales afirmó que la altura de Queller era de 2,49 metros en su punto máximo. Su hermana gemela, por el contrario, medía 1,75 metros de altura. Durante 25 años, Queller trabajó como vendedor para la empresa de montacargas Big Joe Manufacturing Company, jubilándose 3 años antes de su deceso. Su imponente altura resultó ser una ventaja en su profesión, ya que los clientes potenciales a menudo sentían curiosidad y querían conocerlo. Aunque el famoso entrenador de baloncesto Abe Saperstein, entrenador del equipo Harlem Globetrotters, le ofreció un puesto como jugador, él lo rechazó y se dedicó a vender equipos de elevación. Más tarde, Queller sufrió de escoliosis, que provocaba una grave curvatura de la columna. Falleció en 1981 a los 55 años, en Chicago, debido a una afección cardíaca. Número 9. Chang Woo-go. Chang Woo-go, también conocido como Chang el gigante chino, fue una figura notable que capturó la imaginación del mundo en el siglo XIX. Nacido en Fuzhou, provincia de Fujian, China, en algún momento entre 1841 y 1847, Chang Woo-go tenía una impresionante altura de aproximadamente 2,44 metros, aunque no existen registros autorizados que confirmen esta medida exacta. Su viaje lo llevó a través de continentes mientras recorría el mundo, cautivando al público con su imponente estatura y su dominio de 10 idiomas. En Londres, apareció públicamente por primera vez a mediados de la década de 1860, dejando a miles de personas asombradas. Desde allí, viajó a Estados Unidos, Europa y Australia, donde continuó actuando como Chang el gigante chino, junto a su primera esposa, Kim Fu, quien enfermó y falleció durante sus viajes a Australia en 1871. Chang Woo-go se casó más tarde con Catherine Stanley, con quien tuvo 2 hijos. Después de retirarse de los escenarios en 1878, Chang se instaló en Bournemouth, Inglaterra, donde abrió una casa de té china y una tienda de ventas de importaciones chinas. Allí vivió hasta su fallecimiento en 1893, cuando rondaba los 50 años. Número 8. John Asen. John Asen, nacido en Minneapolis, Minnesota, el 5 de marzo de 1890, fue un actor de cine mudo y artista secundario estadounidense que ganó fama como uno de los actores más altos de la historia. Cuando era niño, Asen se mudó de Ridgway, Iowa, a Cheyenne, Dakota del Norte, con su madre y 2 hermanos menores. Inicialmente su crecimiento comenzó lentamente y era el más bajo de su clase. Comenzó su carrera como artista viajando con carnavales y espectáculos secundarios como El Gigante Noruego. Apareció en varios programas, como en Barnum y Bailey y C.A. Wortham's World's Best Shows. Su imponente presencia lo convirtió en una figura cotizada en la industria del entretenimiento, especialmente durante la era del cine mudo. También trabajó para Midway Chemical en St. Paul en 1917 a 1918. Asen falleció de neumonía el 1 de agosto de 1938 en el Hospital Estatal de Mendocino en Mendocino, California. Número 7. Jane Bumford. Jane Jeannie Bumford, nacida en Birmingham, Inglaterra, el 26 de julio de 1895, dejó una huella imborrable como la persona más alta de la historia médica inglesa, alcanzando los 2,41 metros antes de su fallecimiento en 1922. Una lesión en la cabeza a los 11 años se cree que dañó su glándula pituitaria, desencadenando un exceso de hormona de crecimiento que la llevó a su impresionante estatura. A pesar de las numerosas oportunidades para capitalizar su tamaño y apariencia, Jane optó por la discreción.
En sus últimos años, se volvió reclusa y no disfrutaba de la atención que recibía debido a su altura. Desafortunadamente, problemas de salud como la curvatura severa de la columna y dolencias articulares la aquejaron. Aunque su vida estuvo envuelta en misterio y se conocen pocos detalles, Jane Bumford permanece como una figura enigmática. Aunque fue incluida en el libro Guinness de los Récords, su fotografía nunca fue pública. Cumpliendo su deseo, fue enterrada en un lugar anónimo en 2005, dejando tras de sí un legado fascinante pero enigmático. Número 6. Bernard Cohen. Bernard Cohen, un gigante eunucoide, gigantismo en el que las proporciones corporales son con insuficiencia de caracteres sexuales secundarios y crecimiento desmesurado, en especial de brazos y piernas. Era uno de los hombres más altos del mundo y se hizo mención en él en el libro Guinness de los Récords Mundiales. Nacido el 27 de julio de 1897 en Anthon, Iowa, que a pesar de todos los inconvenientes surgidos por su gran tamaño, Bernard fue un hombre tímido, amable y bondadoso. Rechazado del servicio militar debido a su tamaño, Cohen realizó una gira por el estado de Iowa y apareció en muchas ferias del condado durante 1919. Su condición le provocó una enfermedad hepática, pero siguió creciendo hasta su deceso en mayo de 1921, con solo 23 años. En este momento, era el hombre más alto del mundo, y hasta el día de hoy, ningún habitante de Iowa fue más alto que Bernard Cohen. Número 5. Angus MacAskill. Angus MacAskill, nacido en 1825 en la isla de Berneray, West, Escocia, dejó un legado imponente en la historia por su extraordinaria estatura y fuerza sobrehumana. Conocido con diversos apodos como Gilmore o Gigante MacAskill, su altura alcanzó los 2,36 metros, lo que lo convierte en el hombre más alto registrado en la historia, según el libro Guinness de los Récords, y esto sin ninguna anomalía hormonal. Su crecimiento fue fenomenal, pasando de ser un niño pequeño a un gigante en su comunidad. A los 20 años ya medía 2,24 metros y continuó creciendo hasta alcanzar su estatura final. Pero su impacto no se limitó a la altura. Su fuerza era legendaria. Se decía que podía levantar un ancla de 1.270 kilos hasta el pecho y transportar barriles de más de 160 kilos debajo de cada brazo. El libro Guinness de los Récords de 1981 lo reconoció como el hombre natural más alto y el más fuerte que jamás haya existido, así como el hombre no obeso con el mayor torso o pecho. Angus MacAskill sigue siendo una figura impresionante que desafía los límites de lo que es posible para el cuerpo humano. Número 4. Charles Byrne. Charles Byrne, conocido como el gigante irlandés, es otro caso notable de gigantismo en la era moderna. Su esqueleto, que mide aproximadamente 2,31 metros, se encuentra actualmente en Londres, en la sede del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. Durante la década de 1780, Byrne fue una curiosidad en Londres debido a su impresionante estatura, resultado de la acromegalia o gigantismo acromegálico, un trastorno del crecimiento entonces desconocido. Poco se sabe sobre sus primeros años, pero durante la adolescencia, Byrne continuó creciendo hasta alcanzar su extraordinaria altura. Aprovechando su estatura, comenzó una gira por ferias rurales y pueblos de Escocia, promocionándose como el gigante irlandés en un intento por obtener fortuna. Sin embargo, su historia terminó en tragedia, cuando a los 22 años falleció debido a los efectos del alcoholismo crónico. Aunque su esqueleto ya no será exhibido, se espera que permita a investigadores y estudiantes examinarlo para comprender mejor esta rara condición que afectó a Byrne. Número 3. John William Rogan. John William Rogan, más conocido como Bud, dejó una marca imborrable en la historia como la segunda persona más alta registrada, con una altura de 2,67 metros, solo superado por Robert Wadlow. Nacido en Hendersonville, Tennessee, su rápido crecimiento comenzó a los 13 años debido al gigantismo, una condición que lo llevó a nunca dejar de crecer. Aunque su verdadera estatura se calculó solo en posición sentada, debido a su incapacidad para mantenerse de pie, Bud nunca permitió que su condición lo definiera por completo. Una anquiliosis debilitante lo dejó sin poder caminar ni pararse, lo que lo llevó a moverse en un carro tirado por cabras construido a partir de su cama. A pesar de las numerosas ofertas para unirse al circo, Bud prefirió una vida más tranquila, dedicándose a esperar trenes y transportar maletas y paquetes. Su actitud juguetona y su negativa a dejar que su condición lo limitara lo convirtieron en una figura querida en donde quiera que fuera. Sin embargo, su vida fue breve. Falleció el 12 de septiembre de 1905, a la edad de 37 años, debido a complicaciones derivadas de su condición. Número 2. Robert Wadlow. Robert Wadlow, conocido como el gigante de Alton,
sigue siendo un fenómeno notable en la historia de la humanidad. Con una estatura sin precedentes de 2,72 metros, su presencia imponente capturó la imaginación de todo aquel que lo vio. Su crecimiento constante, atribuido a la hipertrofia de la glándula pituitaria, lo convirtió en una figura legendaria incluso antes de su trágica muerte a los 22 años. A pesar de los desafíos físicos que enfrentaba, Wadlow nunca se rindió, rechazando una silla de ruedas y optando por enfrentar la vida con valentía y determinación. Su paso por el Ringling Brothers Circus y otros grandes escenarios lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ícono reconocido en todas partes. Sin embargo, más allá de su estatus de celebridad, Wadlow se aferró a su humildad, siendo recordado en su ciudad natal como un joven amable y tranquilo que inspiró a todos con su fortaleza y espíritu inquebrantable. El legado de Robert Wadlow perdura en Alton, donde una estatua de bronce lo inmortaliza como un símbolo de perseverancia y superación. Su historia continúa inspirando a generaciones, recordando que incluso frente a las adversidades más grandes, el espíritu humano puede prevalecer. Número 1. Cap Dua. En Baltimore, Maryland, Estados Unidos, un museo alberga una reliquia intrigante: los restos momificados de un gigante de 3,66 metros con 2 cabezas, supuestamente de origen patagónico. La Patagonia ha sido durante mucho tiempo asociada con las leyendas de los gigantes, arraigada desde los relatos del explorador Fernando de Magallanes en el siglo XVI. La historia de Cap Dua, el gigante exhibido en el museo, está envuelta en misterio y contradicciones. Una versión sostiene que fue encontrado por marineros españoles en las costas patagónicas en 1673, mientras que otra afirma que fue descubierto por indígenas en Paraguay y robado por un capitán británico. Esta discrepancia histórica ha llevado a un debate sobre la autenticidad de los restos. La fascinación por los gigantes y la incertidumbre sobre la verdadera historia de Cap Dua continúan atrayendo a visitantes al museo, donde despierta tanto escepticismo como admiración. A pesar de los exámenes médicos que sugieren su autenticidad, persisten dudas sobre su origen y veracidad, agregando un aura de misterio a la exhibición. ¿Qué te parecieron estos verdaderos gigantes? ¿Quién de ellos te impactó? ¿Conoces a alguno con una estatura igual de asombrosa? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.